Hola, ¿qué tal? Muy buenos días chicos, ¿cómo andan? Vamos a trabajar en el video de hoy cinética química. La cinética química, bueno, es una rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones. La velocidad de una reacción puede estar determinada por distintos factores. Una tiene que ver con las propiedades de los reactivos, tiene que ver también con la temperatura, con el uso o no de algún catalizador que pueda acelerarme alguna reacción química o inhibirme también. Lo que vamos a trabajar en primera instancia es cómo escribir las expresiones de velocidad, porque hay una serie de problemas que se resuelven a partir de la expresión de velocidad, y después a continuación en este mismo video vamos a hablar de el otro bloque de ejercicios que tienen que ver con la ley de velocidad, ¿sí? A la hora de trabajar la expresión de velocidad, yo tengo que tener en cuenta la relación que hay entre los coeficientes de los reactivos, los coeficientes estequiométricos de los reactivos y coeficiente estequiométrico de los productos. Tengan presente, vamos a suponer que tenemos la primera reacción. Si nosotros colocamos a reaccionar una cierta cantidad de hidrógeno y de yodo, por ejemplo, eso me va a determinar una determinada concentración inicial de cada uno de los reactivos. Y bueno, en primera instancia no tendríamos yoduro, ¿sí? Ácido iohídrico. Pero bueno, o sí, no importa. El tema es que nosotros tenemos que tener presentes que si la reacción va de izquierda a derecha, o sea, de reactivos a producto, las concentraciones de los reactivos va a disminuir y la concentración del producto va a aumentar. Entonces nosotros podríamos plantear que cuando comienza la reacción, ¿sí? Yo voy a tener un cambio y se va a producir una variación en la concentración de hidrógeno, ¿no? Y eso va a ocurrir en un determinado tiempo. O sea, lo que varíe la concentración de hidrógeno en un determinado tiempo va a ser la velocidad de desaparición, en este caso del hidrógeno, porque el hidrógeno va a estar disminuyendo. Entonces, a la hora de nosotros armar la expresión de velocidad, vamos a poner velocidad y vamos a tener presente que esta variación de concentración, como es un reactivo, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque yo voy a tener al cabo de un cierto tiempo una concentración final menor que la inicial. Si yo hago la variación, ¿sí? La variación siempre se hace como algo final menos algo inicial. Yo tengo una variación de temperatura, vamos a suponer que tengo el agua a 40 grados y la caliento a 80 para tomar mate. Bueno, la variación de temperatura en ese caso va a ser la temperatura final, 80, menos la inicial, que era 40, o sea, la variación en ese caso es 40. Pero si yo la variación la hago al revés, o sea, yo el agua la tengo a 80 y la enfrío a 40, esa variación me va a quedar negativa porque hago 40 menos 80. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Siempre que estemos hablando de reactivos, esta variación va a ser negativa. Entonces vamos a poner ese menos, ¿sí? Indicando justamente eso para poder igualar con las expresiones de velocidad del otro reactivo y del producto. Esto va a ser igual, entonces, a menos la variación de la concentración de hidrógeno en un determinado tiempo, y eso va a ser igual a la variación de ácido iohídrico, la variación de la concentración de ácido iohídrico dividido el tiempo. En este caso, como es un producto, va a ir positivo, pero para poder poner el igual tenemos que poner un coeficiente corrector. Este 2 es justamente este coeficiente estequiométrico. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Porque ustedes tienen que pensar, hablemos de molécula a molécula o de moles a moles, si ustedes quieren. Por cada mol o por cada molécula de hidrógeno que desaparezca, ¿sí? Va a desaparecer una molécula de yodo y van a aparecer dos moléculas de ácido iohídrico. Imaginemos que estamos trabajando con dinero, ¿no? O sea, ustedes tienen que poner, cada uno de ustedes tiene que poner un peso y yo tengo que poner 3 pesos. O sea, yo pongo un peso, en el mismo tiempo ustedes ponen un peso, en el mismo tiempo yo pongo 3 pesos, ¿sí? Entonces, fíjense que al cabo de un tiempo, ¿quién sufrió mayor variación? Bueno, el que puso 3 pesos. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, hagamos este otro ejemplo para redondear esta idea y cómo se arma la expresión de velocidad. Esto de acá es la expresión de velocidad para esta reacción que tenemos acá arriba. En el caso de esta otra reacción, bueno, podemos decir que la velocidad media de reacción va a ser igual a menos la variación de la concentración de amoníaco dividido
4 por variación de tiempo. Menos porque es un reactivo, 4 por el coeficiente estequiométrico. Acá va a ser menos la variación de la concentración de oxígeno sobre 5 variación de tiempo. Y esto me va a dar, ya pasamos a productos, la variación de la concentración de monóxido sobre 4 variación de tiempo. Y por último, la variación de agua sobre 6 variación de tiempo. Y de esa forma queda la expresión de velocidad. Vamos a llevar esto a un problema, ¿sí? Para que vean cómo van a utilizar esto que acabamos de charlar en la resolución de ejercicios, ¿sí? Supónganse que tenemos que resolver el siguiente ejercicio. Vamos a poner una hojita abajo para apoyar. Dice así: considerar la reacción, ¿sí? 2 de monóxido más oxígeno me da 2 de dióxido, y suponer que en un instante dado y a cierta temperatura, siempre lo van a decir a cierta temperatura, es una formalidad, ¿sí? Que tiene que ponernos problemas. La velocidad del monóxido es este valor que está acá. Fíjense, las unidades de la variación de concentración es molar sobre segundos, o sea, lo que varía en molar por segundos. Ahora van a ver a lo largo de este video que esto se puede escribir de otra manera. De hecho, muchas veces lo escriben de otra manera en los enunciados. Ahora lo vamos a ir viendo con los ejemplos, ¿sí? Me piden que calcule la velocidad del dióxido y la velocidad del oxígeno. Fíjense que la velocidad del monóxido de nitrógeno es un número negativo, claro, porque es un reactivo, está disminuyendo esa concentración. Entonces vamos a escribir primero la expresión de velocidad. La velocidad va a ser igual a menos la variación del monóxido, de la concentración del monóxido, dividido 2 variación de tiempo. Y eso tiene que ser igual a menos la variación de la concentración de oxígeno sobre variación de tiempo, ¿sí? Acá hay un 1. Y por último, eso tiene que ser igual a positivo, la variación de la concentración del dióxido de nitrógeno sobre 2 variación de tiempo. Entonces, ¿a mí qué me están dando como dato? A mí me están dando como dato la velocidad de desaparición del monóxido, que sería, en mi expresión, sería esto de acá, lo que varía el monóxido en cierta unidad de tiempo. Entonces, si yo quiero determinar la velocidad de desaparición del oxígeno, lo que tengo que calcular es justamente esto de acá, ¿sí? Perdón, con la variación completa, ¿sí? Y si quiero saber la velocidad de formación del dióxido, lo que tengo que determinar es esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a reemplazar este valor acá y vamos a igualar primero con este miembro de acá y después eso mismo lo podemos comparar con esto. O sea que quedaría menos la variación de la concentración de monóxido sobre el tiempo, es el dato que me están dando, que sería menos 0,0660 molar sobre segundos, todo dividido 2, ¿sí? Porque todo esto es lo que acabo de colocar dentro del paréntesis, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a menos la variación de la concentración de oxígeno sobre la variación de tiempo. O sea, lo que voy a hacer, yo lo que tengo que determinar es esto de acá. Esta es mi incógnita, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, podemos simplificar este menos con este menos, ¿sí? Y hacemos acá la división y me va a quedar menos, si esto lo dividimos por 2, 0,0330 molar por segundo. Y de esa forma tenemos lo primero que nos estaban pidiendo en el ejercicio. Ahora, una vez que ya tenemos esta primera parte, bueno, vamos a determinar la velocidad de formación del monóxido. O sea que voy a igualar esta expresión con esta, ¿sí? Y acá ya reemplazamos por el valor, quedaría lo mismo que tengo acá, ¿sí? Menos 0,0660 molar sobre segundos dividido 2 tiene que ser igual a la variación de la concentración del monóxido, del dióxido, quiero decir, sobre 2 variación de tiempo. Y acá lo que podemos hacer
es simplificar este 2 con este 2 o pasarlo multiplicando, eso como más les guste, menos con menos me da más y ahí obtenemos entonces el resultado, o sea 0,0660 molar por segundo es igual a la variación de la concentración del dióxido de nitrógeno sobre la variación del tiempo, que no es otra cosa que la velocidad, ¿sí?, del dióxido de nitrógeno que nos estaban preguntando. Así que siempre va a ser este mismo juego, no hay más sorpresas acá, chicos. Bien, vamos entonces a la segunda parte de este tema, que tiene que ver con la ley de velocidad. La ley de velocidad la vamos a escribir en forma general de la siguiente manera. La velocidad va a ser igual a la constante cinética, la constante de velocidad, por la concentración del reactivo A elevado a su orden, que voy a llamar alfa, por la concentración de B, reactivo B, siempre son reactivos acá, elevado a su coeficiente, que sería en este caso a su orden beta, multiplicado si tuviera más de 2 reactivos, bueno, voy a poner tantos factores como reactivos tenga. El orden, o sea que serían los exponentes en la ley, ¿sí?, el orden de una reacción es algo que se obtiene de manera experimental, no de otra forma, no se puede calcular, ¿sí? Entonces va a haber problemas donde me den el orden, como en este caso, o va a haber problemas en donde me den la información de distintos experimentos que me permitan determinar el orden de la reacción. Vamos con el problema y en función de eso vamos a ir conversando cómo se lee esta ecuación, ¿sí?, y cómo se trabaja. Dice así, la reacción que tenemos acá, 2 de monóxido, 2 de hidrógeno como reactivos y bueno, me dan estos productos. Es de primer orden con respecto al hidrógeno. Primer orden con respecto al hidrógeno. Y de segundo orden con respecto al monóxido. Entonces, nuestra ley de velocidad nos va a quedar de la siguiente manera. La velocidad va a ser igual a la constante por la concentración del reactivo del monóxido de nitrógeno elevado a su orden. Y el orden me dice que es de segundo orden con respecto al monóxido, ponemos un 2 como exponente. Por la concentración de hidrógeno elevado a su orden, primer orden, ponemos un 1. O sea que el orden parcial del monóxido es 2, el orden parcial del hidrógeno es 1. El orden global de la reacción es la suma de estos exponentes, o sea, de estos órdenes parciales. El orden global de la reacción es 3. ¿Y por qué les digo esto? Porque en un problema me pueden decir que es de orden 2 con respecto a este reactivo y el orden global es 3. Entonces, yo sabiendo el orden global, sabiendo el orden parcial, puedo determinar de qué orden es el otro reactivo, ¿sí? Bien, ¿cuál es la lectura que tenemos que saber hacer? La lectura matemática de esta expresión, que es importantísimo. Fíjense acá, yo puedo leer que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de hidrógeno. ¿Sí? Siempre que sea de orden 1, va a ser directamente proporcional. O sea, si yo duplico la concentración de hidrógeno, se va a duplicar la velocidad. Si yo triplico la concentración de hidrógeno, la velocidad se va a triplicar. Si yo disminuyo a la mitad la concentración inicial del hidrógeno, la velocidad también se va a reducir a la mitad. Entonces son directamente proporcionales. Y con respecto al otro reactivo, la velocidad es directamente proporcional al cuadrado de la concentración de monóxido. Al estar al cuadrado y yo duplico la concentración inicial, por ejemplo, en un experimento, ¿no?, que ahora vamos a hacer, si duplicamos la concentración de monóxido, como 2 al cuadrado es 4, la velocidad se va a cuadruplicar. Si yo triplico la concentración de monóxido, 3 al cuadrado 9, la velocidad va a aumentar 9 veces. Eso quiere decir que la velocidad es directamente proporcional al cuadrado de la concentración inicial de monóxido. Bien. ¿Puede ser que el orden de un reactivo sea 0? Sí, en ese caso yo puedo, en un experimento, puedo variar la concentración de ese reactivo y eso no va a afectar la velocidad va a permanecer constante, ¿sí? Así que también puede ser de orden 0, puede ser
una fracción, sí, puede ser una fracción, eso no hay problema. Bueno, vamos con el ítem B. Igual que con fracciones no les va a tocar en los problemas, ¿sí? Porque se complica mucho hacer los cálculos. Calcular K si la velocidad es 15 molar sobre segundos. Siempre la unidad de la velocidad va a ser en molar sobre segundos y siempre las concentraciones de los reactivos va a estar en molar. Lo que va a ir cambiando de problema a problema son las unidades de la constante, ¿sí? Porque eso va a depender de los órdenes que tengamos y de la cantidad de reactivos. Calcular la constante de velocidad, calcular K si la velocidad es 15 molar sobre segundos y las concentraciones de los reactivos son la del monóxido 0,05 molar, la del hidrógeno 0,1 molar. Bueno, reemplacemos y tenemos que despejar simplemente, chicos. Este es un estilo de problema que se toma en los exámenes, ¿sí? 15 molar sobre segundos es igual a la constante. La concentración de monóxido es 0,05 molar elevado al cuadrado por la concentración de hidrógeno, que es 0,1 molar, me estoy olvidando el molar, insisto, ¿sí? Bueno, esto elevado a la 1 si quieren, ¿sí? Bueno, hagamos las cuentas, vamos a trabajar acá y después vamos a pasar dividiendo, ¿sí? Si yo hago 0,05 al cuadrado por 0,1 me da este número que lo vamos a escribir en notación científica para no trabajar con tantos decimales. Es muy importante respetar el tema de las unidades. Esto sería por 2,5, corremos 4 lugares la coma, por 10 a la menos 4. Y fíjense las unidades. Molar al cuadrado queda acá, ¿sí? Porque el cuadrado afecta también a la unidad. Molar al cuadrado y acá molar a la 1. Molar al cuadrado por molar a la 1, si sumamos los exponentes me queda molar al cubo. Ahí ya podríamos hacer una pequeña simplificación. Podríamos simplificar este molar con este cubo poniendo un 2 ahí, que me quede molar al cuadrado. Y bueno, pasemos dividiendo, o sea que quedaría 15, 1 sobre segundos, quedaría ahí porque molar se fue, sobre 2,5 por 10 a la menos 4 molar cuadrado, igual a la constante. Hacemos la división y ahora vamos a ver qué pasa con las unidades, ¿sí? Esto me da 60.000, o sea 6 por 10, vamos a escribir también en notación científica, 6 por 10 a la cuarta, 6 por 10 a la cuarta, y vamos a ver las unidades. Acá es importantísimo, vamos a dejar lugar y ponemos K, ¿sí? ¿Qué trabajo tengo que hacer con las unidades? Fíjense, yo tengo 1 sobre segundo, todo esto dividido molar al cuadrado. Lo voy a escribir así el dividido, molar al cuadrado, porque acá se hace el lío, ¿sí? Si nosotros la división la transformamos en multiplicación, me quedaría 1 sobre segundos por 1 sobre molar cuadrado. O sea que el resultado va a ser 1 segundo molar al cuadrado. ¿Lo puedo dejar escrito así? Sí, no hay ningún problema. Pero también esto se puede escribir, se acostumbra a escribir llevando los denominadores al numerador, para lo cual hay que cambiar los signos al exponente, ¿sí? Entonces, segundo para subir me queda segundo a la menos 1, molar al cuadrado para subir me queda molar a la menos 2, ¿sí? Sería otra forma de escribir exactamente lo mismo. Así que bueno, ese sería el primer tipo de problema que les van a tomar con respecto a lo que es ley de velocidad. Vamos a hacer un ejemplo del otro estilo de ejercicio que les pueden tomar y con eso redondeamos nuestro video de cinética química, chicos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense que tenemos una tabla. Dice, se tienen los datos siguientes para la reacción. Y bueno, me dan los dos reactivos, son el 2-bromometilpropano con iones hidróxidos y oxidrilos, que es lo mismo. Acá tenemos la reacción y ¿qué tenemos? Tenemos un experimento, que es lo que tenemos que determinar acá, la ley de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros en nuestro experimento? Fíjense la tabla cómo funciona. Experimento 1, 2, 3, 4 y 5 y tenemos las concentraciones en tiempo cero de ambos reactivos. Y acá tenemos la velocidad inicial.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Lo importante es que nosotros tenemos que determinar el orden de cada reactivo para poder escribir la ley de velocidad. La ley de velocidad va a ser igual a la constante multiplicado por la concentración del 2-bromometilpropano elevado a su orden, que todavía no lo conocemos nosotros, o sea, esta va a ser nuestra primera incógnita, y esto multiplicado por la concentración de oxidrilos elevado también a su orden, que no lo sabemos. Entonces, el cuadro, tenemos que mirar el cuadro y sacar la información de ahí, como con lo que conversamos recién. Entonces, miramos el cuadro detenidamente primero, ¿sí? Miren tranquilos el cuadro. Fíjense, traten de buscar de que dos experimentos en los cuales uno de los dos reactivos permanezca constante. Por ejemplo, entre el experimento 1 y el experimento 2, fíjense que la concentración de este reactivo de oxidrilos permanece constante. Si yo miro acá, acá no cambia. Entonces, manteniendo esto constante, voy a ver qué pasa con la concentración del otro reactivo. La concentración del otro reactivo, ¿qué pasó? Se duplicó, ¿sí? Entonces, si se duplicó la concentración de este reactivo, ¿qué pasó con la velocidad? Y bueno, fíjense, a simple vista se puede saber que también se duplicó. ¿Sí? Y si nos cuestan los números, sacarlo mentalmente, para saber estos números, lo que podemos hacer es este dividido este, y en el mismo orden hacer lo mismo con las velocidades. Quizás les aconsejo esto también porque a veces que los números son más feos, ¿sí? Fíjense, no son tan fáciles de sacar mentalmente. Entonces, si ustedes hacen la división, 0,2 dividido 0,1, ¿qué pasó? Se duplicó. Y si hacen con la velocidad lo mismo, van a ver que se duplicó. Entonces, ¿cuál es la conclusión que yo saco con respecto al primer reactivo? Al duplicarse el primer reactivo, la velocidad se duplicó. Eso me está diciendo que son directamente proporcionales. Entonces yo ya sé que el orden acá va a ser 1. Porque si se duplicó la concentración del 2-bromometilpropano, la velocidad se duplicó. Y de esa forma ya tenemos uno de los órdenes. Vamos a tratar de determinar el orden del otro reactivo. Entonces, ahora vamos a ver en dónde permanece constante la concentración del primer reactivo, que puede ser acá. ¿Sí? Si nosotros comparamos 0,10 con 0,10, o podríamos comparar 0,10 con 0,10 también, ¿sí? El primero con el último también. Fíjense una cosa, acá mantenemos constante, pero hubo un cambio, en este caso de un 50%, ¿sí? Aumentó un 50% la concentración de este reactivo, pero no importa eso, para este problema no importa. ¿Qué pasó con la velocidad? La velocidad no cambió. Y si miramos el primero con el último, ¿sí? Se mantiene constante la concentración del 2-bromometilpropano, se triplicó la concentración de oxidrilos, pero la velocidad no cambió. Entonces vamos a decir que es de orden 0 con respecto a la concentración de oxidrilos. Y obviamente, por una cuestión matemática, este término al elevado a 0 lo podemos cancelar porque nos va a dar 1. Entonces, la velocidad de reacción va a depender exclusivamente del primer reactivo, del 2-bromometilpropano, en forma directamente proporcional. Así que bueno, chicos, a lo largo de este video tienen todo lo que necesitan para poder resolver todos los problemas del examen. Un saludo muy grande y los espero en el siguiente video. Chau, chau.